Dani, no te olvides grabar. No está. Ya, muy bien. Muy buenas noches, damas y caballeros. Muy buenas noches a todos los que nos acompañan. Alrededor del mundo se encuentran diversos lugares llenos de misterios sin explicación. Tal es el caso de algunas casas embrujadas. Esta noche, el equipo de La Paz Historias en Fotografías ha generado un espacio cultural para hablar sobre las llamadas casas embrujadas de la ciudad de La Paz. Con este motivo, se ha extendido invitaciones a conocedores e investigadores de lo paranormal. Con ello, agradecemos la presencia y los comentarios que van a vertir de quienes nos acompañan. Primeramente, saludamos a Jorge Coco Callao, director general en Paranormal House Bolivia, director y conductor en radio también, docente en dos universidades, Nuestra Señora de la Paz y en Udabol. De igual forma, queremos saludar a Ninosca Riveros Rosels, periodista ella en postdata del canal RTP, y también está haciendo investigaciones sobre lo paranormal. Asimismo, a las 9:30 se van a sumar el padre Iván Bravo, sacerdote de la Iglesia del Montículo, que nos va a hablar también al respecto de la Iglesia Católica y todo ese pensamiento también que viene de ahí, ¿no? Y de igual forma nos va a acompañar un colega también de nuestros anteriores mencionados investigadores en lo paranormal, Jones Uribe Ceballos. Él es productor general en Paranormal Bolivia Producciones y docente de la Universidad Loyola de Bolivia. Asimismo, quien por atrevimiento les dirige estas palabras y apela a su gentil entendimientos. Mi nombre es Sandy Chávez García, soy licenciado en Historia y con maestría en investigación científica, ¿no? Nuevamente, muy buenas noches a todos los presentes y vamos a empezar primeramente por las damas, primero Coquito. Así que le vamos a ceder las palabras a Ninosca Riveros. Muchas gracias, Randy. Y bueno, muchas gracias por la invitación. Vamos a estar hablando de casas paranormales. Ya con Coco, con Jones, realizamos unas cuantas investigaciones acá. ¿Qué casas están embrujadas en la ciudad de La Paz? Muy bien, querida Ninosca. Coquito. ¿Cómo estás, querido Randy? Saludos a Nino. Jones ya se pliega en un ratito más. Él está en clases. Como decía bien Nino, hemos trabajado ya hace bastantes años, ¿no? Con el tema de investigación sobre fenómenos paranormales. Lo que nosotros siempre en el equipo paranormal hemos dicho, evidencias de vida después de la muerte. Y creo que hemos podido comprobar bastantes de ellas. Casas embrujadas a lo largo y ancho de no solamente la ciudad de La Paz, sino en el propio departamento. Y no, con otro medio fue parte también de investigaciones de fenómenos del mundo férico, ¿no? Hadas, sirenas, duendes, es realmente algo que a la gente le apasiona y que por este COVID-19 que hoy nos tiene enclaustrados, hoy nos tiene definitivamente tal vez en nuestras casas, pero la gente empieza a razonar, empieza a ver y creo que estas evidencias definitivamente hoy se manifiestan de manera real. Así es, querido Coquito. Hemos tenido mucha expectativa en la página también y queremos agradecer a todos los que nos están viendo. Algo muy importante es definir qué significa casas embrujadas, ¿no? Dentro del folclore, dentro de la literatura, nos dice que son lugares donde conviven espíritus o entes demoníacos y de esta forma es que ellos provocan ciertos movimientos entre lo paranormal, como dicen, ¿no? Y la disciplina que se encarga de estudiar este lado de lo paranormal, tenemos la parapsicología también, ¿no? Que es una rama que va a tratar de demostrar con aparatos, con experimentos y todo eso, ¿no? Y en todas partes del mundo hay sus llamadas casas embrujadas y tenemos ahorita dos personas muy importantes que han realizado también este tipo de investigaciones. Primero vamos a mostrar un producto que ha hecho querido Coquito. Voy a mostrar un video tuyo para compartir a la gente para que conozca también el trabajo que tú realizas. Luego de eso vamos a volver contigo. Vamos a compartir entonces este video que está acá y se llama lo siguiente. Te va a traer muchos recuerdos seguro, querido Coquito. Lugares, aquí Gracias, está. querido hermano.
actividad paranormal en un estadio, dice, ¿no? Eso lo hemos bajado de YouTube para todas las personas que quieran ver también este material y seguramente les va a atraer analizarlo también, ¿no? Es un trabajo que ha realizado Jorge Coco Collao, director general en Paranormal House Bolivia, ¿no? Tengo algunos problemitas al compartir la pantalla, está un poco lentito el equipo, pero seguramente ahorita se va a recuperar. Hasta ya estoy pudiendo observar el archivo. Ya está, aquí está. Entonces, para todos los que nos están viendo, vamos a observar el trabajo que realiza Coco dentro de lo que va a ser las investigaciones paranormales en lo que es la ciudad de La Paz. A ver. Está tardando un poquito. Hola, hola. Hola. Hola, hola. Creo que se desconectó Randy, ¿no? Randy, creo que su computadora andaba mal. Pero Coco, cuéntanos qué tal la experiencia de investigar en el estadio, ¿no? En el estadio Hernando Siles. Esto viene del año 2010, ¿no? Mira, 10 años ya de esta primera investigación, lo hicimos con un canal amigo también, con un profesional del área de la comunicación social, y bueno, fue la experiencia más increíble. Nosotros ya tuvimos dos experiencias anteriores cuando estábamos todavía en programa de radio, ¿no? Con esta querida gente a través de Publité. Y bueno, porque en su momento, primero entramos a la puerta 13, entramos a la curva sur, que nos decía que era el lugar más místico, sonaban las graderías, porque ahora tienen asientos de plástico, ya lo tienen hace casi 10 años, ¿no? Y bueno, la puerta 13 era algo místico del momento. Tete no es una persona que juega, ella es una persona adulta, por el contrario, siempre tenía este recelo, este temor, y alguien le tocó cuando nosotros estábamos yendo por atrás, él empezó a correr, se quedó donde venden los sándwiches para que la gente se ubique y llorando, ¿no? Y ahí le dijimos, ¿qué pasa? Y nos dijo, pero alguien me ha tocado mi pierna, yo estaba solita, ¿no? Obviamente, si hace 10 años vemos la tecnología de los celulares, no era comparadas con los smart que tenemos ahora, pero bueno, ya nos dijo, aparte de llorarnos, yo sabía que algo me iba a pasar, porque a la entrada, cuando hablamos con don Florencio, él nos dijo que no hay nada, no pasen, a ver si investigan, a ver si ven algo, más bien me cuenta. Cuando salimos, ¿qué les ha pasado? No, a ella le han tocado, y ahí recién siéntense, les voy a contar, y vienen las historias. Y después nos dijo, pidan permiso otra vez y entren a los camarines. Pero entren ustedes, ya saben lo que hay, esto era un cementerio. Y bueno, empezamos la investigación y determinamos que definitivamente el estadio Hernando Siles, y alguna vez comenté contigo, con Bernabé, de que Sí. es el lugar más mítico Pesado. y telúrico, ¿no? Que tiene la ciudad de La Paz, mucho más que el cementerio, que el hospital, ¿no? O sea, aparte de ser un chulpar, muy, muy cercano a ríos, estaba porque la plaza del monolito que trae una energía que ha llevado el 2002 a su lugar de residencia. Uy, fue increíble. Fue Es un increíble. lugar con mucha energía, sin lugar a duda. Pero Coco, decías que la entidad se manifestó con tu amiga. Sí, sí, sí. O sea, ella le tocó el talón, ¿no? Como vio ella abajo, obvio, me dice que no vio nada, ¿no? No era corpóreo, no era material, y seguramente, y ella es una persona tremendamente seria, y cuando empezó a llorar, al principio crees que se estaba haciendo la burla porque corre, o sea, nosotros estábamos pasando entre cuatro y ella pasó entre nosotros, y cuando ya la vimos, porque podía correr y acercarse o abrazarse uno de nosotros. Ella empezó a correr así, pasó por nosotros y se quedó justo donde venden los sándwiches, y ahí estaba, no, con la cabeza agachada, llorando, y le dijimos, ¿qué ha pasado? Sobre todo Ronald, no, le dice, a ver, contame, ¿por qué estás llorando? Así, pero me han tocado, vámonos de aquí. Y yo estaba solita y ella estaba atrás. No, nosotros estamos como siempre, yo voy con los instrumentos por delante, tratando de captar alguna energía o algo, y ella es la que realmente tuvo la sensación increíble en el estadio Hernández, la primera vez.
¿no? Posteriormente es la que Randy va a mostrar seguramente en el video, la que hicimos en ese programa que se llamaba Del cielo al infierno, ¿no? Esa vez estaba Pedro García, porque después entra Iván, ¿no? Ya es una historia del programa, pero fue algo pues realmente increíble. ¿Y por qué crees que el estadio es un lugar muy pesado? El estadio, al margen de ser, sí, 1927 se inauguró el estadio y el primer arquitecto, don Emilio Villanueva, que lo diseñó, lo construyó, no tenía frisos, la puerta, ¿no? Que era en función a la cruz cuadrada, la famosa chacana, ¿no? Y él hizo como un ingreso como para poder entrar no solamente al mundo del deporte, no, sino realmente a un templo, porque antes era un cementerio, era un chilpar indígena, ¿no? Y estábamos hablando de que en ese momento dividía la ciudad de La Paz los dos grandes ríos que tenemos, el famoso Orcojahuira y el Choqueyapu, ¿no? Del Choqueyapu para la derecha, si vemos hacia abajo, digamos, si vemos hacia la zona sur, en este caso, era de los grandes señoríos, ¿no? Ahí estaban inclusive don Alonso de Mendoza, que tenía su casa, lo que es hoy el señorial Montero, que ahí también tuvimos otra experiencia escabrosísima, ¿no? Y la otra, el Orcojahuira, que está justamente, si vemos hacia la zona sur también, está a la izquierda del estadio, es el famoso río que pasa por detrás del Hospital Obrero, si queremos más o menos plantearnos en ese sentido. Y bueno, entre ríos, entre cementerio, ¿no? Sin exhumación de cadáveres, se conforma una energía pero tremendamente grande, ¿no? Y no solamente tuvimos la experiencia la primera vez con el tema de la manifestación telúrica con TT, sino que el tema de que lo que nos contó don Marcelino, dos eran, ¿no? Bueno, ahora ya ninguno de los dos está. Y el tema de los que juegan fútbol, los duendes, ¿no? Por eso es que ya está prohibido y cuando uno va al estadio, el partido termina 10 y media, realmente nos dijo la verdad. No, o sea, ya nadie limpia el estadio. Antes limpiaban en la noche, o sea, terminaba el partido y entraban los señores que hacían la limpieza. Y claro, tú los veías, tirabas los plastoforms, ¿no? Y hasta que salgas y todo, pero hoy es prohibido. Si tú llegas al estadio vas a ver todo, ¿no? Y es porque las cosas que pasaron ahí. Ahora sí, Fanny, ¿nos escuchas? Hola, hola. Hola. Ya, ahora sí, Coco, ¿podemos mostrar tu video para compartir? Perfecto, No sé querido qué hermano. pasó, Adelante, estábamos comentando con Nino. ahora sí sí lo vemos. ¿Lo pueden ver? No, yo No, no. Tú, no Nino, lo no. pueden ver. Todavía, ya muy bien. Hay aquí un problemita ahí, eso es lo malo. A ver, vamos a compartir video. Aquí está. Muy bien, ahora sí. Aquí está el equipo que nos visitó en este lugar para mostrarnos lo que hay aquí adentro. La existencia de fantasmas. Ahora sí. Sí, ya lo estoy viendo. Muy bien. Exacto. En 1926 había un cementerio y en 1928 cuando se ha edificado el estadio obviamente algunas de las turismos se han retirado. Es por eso que existe una actividad paranormal pero continua en el estadio. Ese sonido que hemos escuchado ahora, yo la vi al interior, pasó lo inimaginable. Esta es la valla y a medida que íbamos avanzando, las cosas inexplicables ocurrían. ¿Qué es lo que ven? Como de una persona que está caminando atrás de nosotros, una silueta blanca. Se sentía claramente la presencia de los espíritus. ¿Está la puerta al sentido? ¿Abrieron la puerta al sentido? Mira allá. Sí. De fondo claramente se pueden ver estas figuras. Es alguien que baja. Es como una persona. Que claramente se puede describir como si estuviera la presencia de personas al frente. Se ve clarísimo. Sí. Que no sé cómo actuar ahora y cuando está ocurriendo todo esto. Pero todos los igual que nosotros. Éramos el único grupo que estaba explorando a esa hora el túnel. Está ocurriendo. Hay entes que están con nosotros y se ve.
Sí, Pasó una luz. es una emboscada de entes. Pero, sigamos adelante. Sigamos adelante. No, sabemos. No, esto es demasiado. Había mucha incertidumbre, también miedo por todo lo que estaba pasando. A medida que vamos saliendo, se va sintiendo más de ellos, de los sonidos, de quienes nos van a acompañar o quienes habitan allá adentro. En las graderías ocurrió algo muy extraño, pues lo que se escuchaba se podía describir como personas pisando cada butaca, como si alguien se acercara hacia nosotros. ¿Es verdad? Este sonido suena como si pisaran las butacas. Pero nuestros ojos no podían divisar nada. 1 de la mañana en el estadio Hernando Siles, y aquí las cosas son muy extrañas. Es, digamos, el camarín de los por donde ingresan los árbitros. Es lo más fuerte que tiene el estadio después de la puerta 13 y un poquito la curva sur. Pues a él esto le apasiona, pero a mí me da miedo, porque lo que hemos vivido en el anterior túnel es real. No sé si el sentimiento que yo tengo ahora de entrar a este túnel es de miedo. Estamos acercándonos. Lo que pasa es que justamente en este sectorcito centro-derecha de lo que es el estadio es donde estaba el portal principal de lo que se llamó en ese momento el cementerio clandestino de la época de la colonia. Yo sentí que me tocaron la espalda. Cuando volqué no había nadie. ¿Están atrás? Creo que otra vez, igual. Esto realmente es escalofriante. Acabo de sentir que alguien me tocó. Esto es para temblar, esto es para temblar. Realmente esto es... Y ya vamos a salir. Estamos todos con el paso, pero ¡ah! ¿Viste eso? Aquí. Subiendo. Hay que subir acá. Hasta aquí está, por aquí están. Ya es hora de ligar. No, ya experimentamos. Pero no me quiero quedar acá. Pues como experiencia puedo decir que yo he sentido que me tocaron 2 veces. He sentido que había presencia atrás mío, pensando que estaban ellos conmigo. Pero este lugar también. Hasta ahí es lo que hemos podido ver en ese video que ha hecho Coco en una investigación de lo paranormal. Coco, algunas preguntas. ¿Aquí utilizas algún tipo de instrumento cuando visitas estos lugares? Sí, querido hermano. Bueno, para comentarle a la gente, para mí realmente recordar ese video fue increíble, porque fuimos, Jones, mi hija y yo estábamos, y Ronald, ¿no? Que era el que hacía la publicidad de la revista y del programa de radio en ese entonces. Pablo Caliucho era el reportero de PAT, del programa Del Cielo al Infierno, y bueno, en su momento era un programa que tenía un boom y que en algún momento presentaban investigaciones reales. Ya se había escuchado de lo mítico que era el Estadio Hernando Siles y que nosotros ya hicimos 2 investigaciones previas, no en los camarines, pero previas, ¿no? Y ahí nos acompaña Javier Cordero, que hoy es parte del equipo paranormal, que en ese momento era solamente oyente del programa, ¿no? Y invitamos al estadio, se presentaron ellos,
Y tuvimos algunas controversias, definitivamente. Hay mucha gente que le puso like, que no era tanto como ver o reproducir un video, pero a nivel internacional se pasó esto y causó sensación porque la persona que vemos al principio bajar, por ejemplo, parece una persona corpórea, con cabeza negra, que tuviera una chamarra. Éramos los únicos que estábamos en el estadio, no había otra persona, el cuidador o el celador que está en la curva sur. Él se quedó porque aparte que nunca lo quiso acompañarnos. Nosotros abrimos inclusive los camarines porque donde dice Coca-Cola, la puerta se arrastra, ¿no? Y empezamos a bajar y después es plano. Y las puertas para los ingresos a los camarines, toda la gente que conoce, están a la izquierda, a la derecha, no hay nada hacia abajo. O sea, si alguien quisiera pasar, tendría que atravesar, que es lo que pasó con este fantasma. Y el segundo, ustedes han visto que le decimos el Gasparín, es el que cruza de izquierda a derecha, que lo vimos como pasar una luz, pero obvio, y además que la única luz permitida era la de la cámara que estaba filmando, en este caso la del programa, ¿no? Nosotros ni siquiera llevamos linternas todo en ese momento porque siempre nos dijeron que aparte de la energía cinética de la que se apoderan los espíritus y fantasmas, ¿no? Captan nuestra propia energía. Como tú bien decías, nosotros utilizamos aparatos como este, por ejemplo, que se está utilizando para el tema del COVID, ¿no? Ahora para justamente captar la temperatura. No sé, obviamente tal vez no se ve en cámara, pero esto tiene un sensor láser y en la parte de atrás nos indica, ¿no? La temperatura. En este momento, a ver, estoy apuntando donde está mi Chucky, ahí pueden ver tal vez el punto rojo del láser, ¿no? Que es uno de los aparatos que nosotros más utilizamos porque cuando baja de golpe la temperatura o se eleva demasiado la temperatura, porque hay los dos conceptos, ¿no? Si hablamos de la parte fría, ¿no? Que se podría hablar de ultratumba, ¿no? De un lugar telúrico, pero también caliente. ¿Por qué no podemos hablar de unas puertas al infierno? Entonces hemos tratado de conceptualizar aquello captando con este aparato, ¿no? Y tratamos de grabar lo que se llaman psicofonías, porque si encontramos algún evento, definitivamente los espíritus y fantasmas no pueden vocalizar, ¿no? Lo primero que se apaga justamente es la parte de la laringe. Lo que hoy está sucediendo con el tema del COVID, ¿no? O sea, lo primero que nos llega es justamente a la parte de la garganta, si ustedes quieren hablar así, ¿no? Y entonces alguna vez hemos escuchado, hemos visto en películas, ¿qué hago aquí? ¿Qué haces aquí? O sea, tipos de voces totalmente apagadas, difusas, ¿no? Y eso justamente hace que nosotros le demos credibilidad a la teoría de que esta parte se apaga y tratamos de captar con estos que eran las famosas reporteritas, ¿no? O sea, que porque la cinta magnetofónica que tiene esto, ¿no? Capta con mayor sensibilidad justamente estas voces, ¿no? Que se vienen a través de lo que llamamos las PET, ¿no? O sea, y dejamos varias, ¿no? O sea, en distintos lugares, porque cuando vamos a algún lugar nos dice, por allá alguna vez hemos visto algo, o hemos escuchado, o en la ventana. Utilizamos otro aparato como este, por ejemplo, ¿no? Que si ustedes ven, ahí estoy mostrando, miren, esto capta justamente el tema de movimiento. Es como un sensor, ¿no? Que tiene su cable, para que vean, o sea, incluso se termina ahí, porque esto se deja, ¿no? En algún lugar donde nosotros queremos ver evidencias o captar evidencias, y esto va marcando, ¿no? O sea, de 1 a 30 segundos, pero si va marcando mucho más rápido, entonces ya podemos captar algo. El aparato que tal vez más hemos utilizado con mayor suerte y obviamente es muy tradicional son estas, ¿no? Las famosas barras de radiestesia, ¿no? Estas barras que tienen un montón de configuraciones, si ustedes se dan cuenta, no se puede manipular, o sea, ahorita se va a abrir porque la energía obviamente tiene, perdón, las computadoras tienen bastante energía, entonces se contraen. Pero cuando nosotros encontramos alguna evidencia de energía telúrica, sobre todo en alguna puerta, cementerio, demás, esto empieza a girar de esta manera, ¿no? O sea, se vuelve loca y ahí puedes decir sí, ¿no? Y cuando le acercas a una persona, igual se abre porque también somos energía, pero cuando va al otro es que quiere decir que tenemos, como estoy haciendo ahora, si va al otro lado, es energía negativa, ¿no? Entonces, son algunos de los elementos que nosotros hemos utilizado a lo largo de este tiempo. Y también yo utilizo este tipo, ¿no? De medallones, ¿no? Hago algunos rituales para llamar energías. Muchos nos dicen es malo, nos asusta, entonces llamamos a través de la calaca cualquier tipo de energía. Esta es otra, por ejemplo, que esta es la que más hemos utilizado y que definitivamente nos ha respondido de una manera
increíble, pero también nos dicen, como en el Teatro Municipal, que está el tío Vico y que es un fantasma o espíritu bueno o benigno, y utilizamos obviamente para ello la cruz de Jesús, ¿no? Entonces, y obviamente hacemos como en forma de péndulo, que esto de la vuelta, tenemos velas blancas cuando es obviamente ser de luz, y definitivamente se manifiesta, ¿no? Y esto, como ustedes pueden ver, tiene como una especie de cristales, ¿no? Que esto hace que en el momento en que captamos podamos evidenciar de que algo o hay una energía presente en el lugar. Wow. Bueno, antes de darte otra pregunta o preguntarte más bien, querido Coco, con todo lo que nos has expuesto, saludar también al padre Iván Bravo, que se acaba de incorporar y que también en un momento también nos va a dar los aspectos, ¿no?, de la Iglesia Católica, y es muy importante también ver, ¿no?, los espíritus buenos, los espíritus malos. Un saludo, querido padre Iván Bravo. No ha activado, padre, no ha activado su sonido. Bien, buenas noches a todos. Saludos cordiales. Sí, estamos atentos a cualquier indicación. Buenas noches. Muy buenas noches, padre. Ya, continuamos entonces. Querido Coco, una pregunta más. Tú has hecho varias investigaciones, he podido ver tu material en YouTube, estás subido en diferentes lugares, ¿no? Y la pregunta, ¿no?, que le viene a uno también cuando va curioseando el material que has realizado es, ¿cuántos tipos de lugares has visitado y cuál es el que más, digamos, te haya hecho dar miedo, ¿no? Porque no te olvides que hay unos lugares más pesados y otros menos, digamos, ¿no? En ese sentido, ¿cuántos lugares y cuál ha sido el que más recuerdos, digamos, te trae? Mira, muy buena pregunta, Randy, porque todo el mundo me dice, hemos ido al cementerio, hemos ido al hospital, puentes, varios cementerios, no solamente el General, el cementerio Llamita, en satélite hemos ido al Tarapacá, el de Ciudad Satélite, el de Villa Ingenio, donde realmente hay energías telúricas por cosas, ¿no? Cementerios clandestinos, donde hay cadáveres de niños sobre todo, ¿no? Que son seres de luz, seres inocentes, ángeles le llamamos también. Seguramente el Padre nos va a poder alimentar un poquito con su conocimiento en ese sentido, pero el estadio, definitivamente el estadio. Hablábamos cuando se hizo un corte con Nino sobre el tema de que al margen de ser un chulpar campesino indígena, un cementerio, nunca se exhumó los cadáveres, se construyó el primer estadio con símbolos indígenas sobre él, después se reconstruyó en 1977 ese estadio que lleva ríos, no ríos grandes, al margen está la energía de nuestra propia cultura, cuando hablamos de las cabezas clavas o la representación iconográfica de lo que es el templete semisubterráneo, similar al de Tiwanaku, y además lo teníamos al monolito Bennett, el original, en plena plaza del monolito, y las historias que se cuentan no solamente del estadio, sino de todo ese lugar, definitivamente han hecho que el estadio, hemos ido, ya te digo, teatro municipal, palacios, castillos, museos, donde podríamos decir que sí, porque hay cadáveres, ¿no? Universidades, tenemos un video que justamente con Nino y con Bernabé pudimos mostrar al público en una universidad privada, que además ellos fueron los que llamaron, porque uno de los aliados nuestros ahora en este tiempo de tecnología definitivamente son las cámaras de seguridad, no las que captan lo que tal vez nosotros no podemos captar o no podemos ver. Era, si mal no recuerdo, en la Unifrance, donde se habían grabado otros, ¿no? Y los mismos estudiantes incluso revelaban que sí se sentía la energía, incluso creo que hasta jugaban las entidades con los mismos estudiantes. Exactamente, Nino. El orb salió detrás de los casilleros, ¿no? Y fue increíble porque el orb se acerca a la cámara y vuelve a disparar, como un objeto volador, pero solo que trabajamos un poco con la teoría que algún momento con Bernabé yo les decía, sí, es que todos evolucionan, ya los espíritus y fantasmas, al igual que nosotros hemos evolucionado en el tiempo, ¿no? Desde ser un neandertal a ser el Homo sapiens sapiens, o sea, definitivamente los espíritus también, ¿no? O sea, los fantasmas evolucionaron a esferas luminosas, que son las que captan hoy nuestras cámaras fotográficas, se ven unas esferas, y bueno, son fantasmas, porque nosotros hacemos el zoom, lo traemos y definitivamente es un rostro, ¿no? De distintas edades, de distinta connotación, fisonomía,
y por eso es que podemos decir definitivamente los fantasmas también han evolucionado, están entre nosotros, solo que ahora, al igual que ya no creemos tanto en esos cuentos, tradiciones que tú bien narrabas. Y además me encanta, Randy, yo veo detrás tuyo unos libros que son espectaculares, también soy coleccionista de libros, revistas, y bueno, y hoy podemos decir que sí, evidencias de vida después de la muerte demostradas a nivel nacional, internacional, y además que estamos hablando de que no porque esté nuestra constitución política del Estado, somos un país pluricultural, pero de connotaciones increíbles, tal vez tener el lugar más esotérico del mundo, y tal vez el Padre nos pueda dar una respuesta a aquello, ¿no? Tiwanaku no es solamente un templo, ¿no? Tiwanaku y el templete semisubterráneo es otra cosa. Es parte de no solamente la cosmovisión andina, sino definitivamente es parte de nuestro ser, de lo que realmente en su momento fueron los tiwanacotas, los chiripas, ¿no? Realmente fueron algo. Hay también algo muy determinante que tocar y muy buenas noches a todos por Muy adherirme buenas noches. a la participación. Estaba en algunas actividades Bueno, académicas. querido Saludo a Jones, todos. querido Jones, para todos los que nos están viendo, él es Jones Uribe, es también alguien que ha incursionado en la investigación paranormal, también ha hecho compañerismo, o sea, han investigado juntos con Jorge Coco, e incluso creo que alguna vez también con Ninosca, creo que les he visto también Sí. en algún medio, ¿no? Habiendo realizado algún tipo de Así es. investigación. También damos la bienvenida a Jones. Bueno, nos ha hecho una pregunta ahora sí. Te agradezco, Randy, por la invitación. También saludar a Ninosca, a Coco también, grandes amigos con los que compartimos diariamente. Con Coco, que tenemos el programa de radio y hemos empezado esta travesía juntos, y con Ninosca Riveros también, con quien hemos compartido intensas jornadas, intensos lugares de investigación paranormal, y poder introducirnos en esto que es el periodismo investigativo, este periodismo inmersivo, y por sobre todo poder darnos cuenta de que realmente hay testimonios y evidencias de vida después de la muerte. Por eso también es grato compartir con personas que son entendidas en la materia y con quienes hemos tenido un roce muy interesante en el tema de la investigación. Coco citaba algo bastante elocuente: los lugares místicos que tiene la ciudad de La Paz. Ya les habló del Estadio Hernando Siles, por lo que pude escuchar, ya les he hablado de algunos lugares místicos, algunas casas que tienen esa connotación. Y el término casa embrujada, que siempre llama poderosamente la atención. Pero hay que hacer una distinción muy interesante y confusión, y además, ¿qué es lo que nos ha permitido entender cuando vamos a un lugar determinado? Una cosa es una casa que tenga una actividad paranormal, sobrenatural, y otra distinta es una zona geopática, y es quizá la confusión mayor que se tiene. Voy a explicarlo eso brevemente para que después ir dilucidando algunos lugares que también, junto con Inosti y con Coco, los hemos investigado en algún momento. La casa con actividad paranormal, lo que le llamamos casa embrujada por costumbre, toca más que todo a un domicilio, a un inmueble que tiene actividad paranormal, pero comprobada, fenómenos poltergeist, las presencias comunes de algún tipo de entidad. Sabemos muy bien que una entidad, cuando estamos frente a una entidad, tenemos tres particularidades: la primera, un frío profundo; la segunda, dolores de cabeza, porque absorben toda tu energía; los campos cinéticos también, o sea, por eso se agotan las baterías de celular y demás; y la última, si la entidad es negativa, y un sangrado de nariz. Entonces, con eso nos topamos cuando estamos con algún tipo de encuentro sobrenatural. El fenómeno poltergeist, el fenómeno brusco de cosas, es quizá la sensibilidad más grande que uno tiene, porque el movimiento brusco se puede dar cayéndose los vasos, los platos, los televisores, etcétera, etcétera. Hay movimiento, pero es brusco. En cambio, si una cosa pasa de un lugar a la otra, ya es la presencia de un ser del mundo férico, o sea, es un duende, es algo totalmente distinto. Pero esa actividad paranormal es comprobable, inclusive hay perturbaciones fruto de los espejos, las pantallas de televisor. No olviden que a veces el miedo de una persona permite que esos ecos del pasado se puedan conectar y se puedan manifestar, y es por eso que las manifestaciones en La Paz son muy interesantes: casas coloniales, barrios construidos sobre cementerios clandestinos, tumbas que nunca se retiran, nunca se han retirado, además que de gente inescrupulosa que hace prácticas negativas. No sé si ya los muchachos les hablaron sobre la casa del Lipari, si no, lo vamos a hacer más adelante. Entonces, entre las últimas novedades que se tienen, quizás ha sido una de las últimas investigaciones. Recuerdo con Inosca fuimos al lugar, después con Coco cuando fuimos a una convención con la familia Morten en Saltillo de México, después yo fui con otros medios también a hablar sobre la misma. Es quizá, lo vamos a dejar después como la novísima
casa, digamos, más allá de las tradicionales. Pero esa es una casa que tiene esa connotación paranormal, con las tres sensibilidades que te dije: dolor de cabeza, un frío profundo, sangrado de nariz. Y la zona geopática es un lugar que tiene magnetismo. Por ejemplo, cuando levantamos una roca del piso y vemos hormigas caminando alocadamente, es porque ellas sienten la vibración, o sea, les afecta sin lugar a dudas. Y a las personas, a los seres humanos, nos afecta en la sensibilidad. Podemos sentirnos angustiados, cansados, estresados, con ganas de llorar, aflicción como tal, pero eso no significa que la casa esté con actividad paranormal, sino que tiene esa zona como magnetismo. Por ejemplo, la curva del diablo es uno de los lugares que tiene ese magnetismo, es una zona geopática. Los que conducen automóviles saben muy bien que no pueden acelerar en ese lugar porque tiene ese punto energético, lo que conocemos vulgarmente como una huaca, en términos de investigación ya yendo a lo más andino. Entonces, ese magnetismo atrae. Y hay lugares en La Paz que tienen esa connotación. Entonces, por eso es que hacer el estudio, ¿no? Si realmente es una casa que tiene actividad paranormal con los indicadores que te mencionaba, o en diferencia puede ser una zona geopática. Esa es la primera distinción que se tiene que hacer. No digamos meter todo al mismo saco, pero al menos los lugares que citaba tanto Coco como Ninosca, sí hemos podido comprobar que sí tienen actividad paranormal y no son una simple zona geopática. Querido Jones, ahí dijiste algo bien importante, una pregunta para ti. Dijiste que hay más o menos pruebas de que un lugar está, digamos, habitado por ciertos entes, ¿no? Hay ciertas perturbaciones también, la palabra que utilizaste, ¿no? En ese sentido, entonces, ¿habría algunas formas de detectar o dividirse en dos formas? Ejemplo, digamos, nosotros mismos como seres humanos somos algo que puede detectar, digamos, a una entidad, como dijiste, tal vez nos ponemos un poco de frío o nos sangra la nariz o a veces nos asustamos, como dicen, no, Sohayu se ha escapado, dice, ¿no? Y eso es a veces cuando un fantasma dice que posiblemente te haya cruzado en su camino, ¿no? O sea, te has topado con un fantasma. Entonces, en ese sentido, las perturbaciones pueden ser en el lugar y el otro nosotros como más o menos como un instrumento humano, así. El ser humano es un punto canalizador, es como un puente conductor, es un puente conductor de esas perturbaciones. Obviamente, como nosotros somos sensibles ante cualquier situación, somos como un puente de conectividad. Una entidad que se encuentra en una casa determinada, un lugar que tenga esa actividad paranormal, va a buscar comunicarse de alguna manera. Los seres humanos somos seres tridimensionales, estamos en una tercera dimensión. Entonces las entidades pasan a una cuarta, quinta o quizás sexta dimensión. Es como estar detrás del librero que tienes en la pantalla. Es como que se encuentra tras ese librero y quiere comunicarse, decir que está presente, pero no puede hacerlo. Uno, porque ya no tiene la misma locomoción que presenta. Dos, no puede hablar porque ya no tiene el aparato fonador, ya no puede vertir palabras, por eso usa las psicofonías, los fenómenos electrónicos de voz de una manera rauda, puede decir solamente Randy, Randy. No te va a decir Randy Chávez García, no te va a llamar así, porque ya no puede articular palabras. Por eso se va a valer del viento, el canto de los pájaros, las frecuencias, el espectro radioeléctrico. Entonces son tantas cosas que va a buscar como una conducción. Y el ser humano es tan sensible que puede captar ese tipo de sensibilidades. Obviamente, por ahí viene el término del sistema parasimpático, de ahí viene el nombre de paranormal, de paraciencia, de algo que es perceptible más allá de los sentidos convencionales. De ahí viene el contexto, el nombre, y es como que nosotros nos hemos dedicado desde el rubro, tanto el periodístico como el de la investigación paranormal y entre otros contextos, es el tratar de ver esas evidencias, desde un método empírico hasta un método, hasta, ¿por qué no científico? Porque seguimos terminología científica, seguimos ritos, rituales, hacemos todo ese tipo de prácticas para poder desglosar. Y más allá de eso, nexamos hasta con doctrina, con ciencia, para poder hallar la comprobabilidad, digamos, y esos lugares han tenido esa comprobación. Entonces el ser humano es un puente conector, es un conector. Querido Randy, perdón, John. Adelante, Querido Coco. Randy, yo quisiera aprovechar la intervención del padre, ¿no? Sí. Porque si bien, como dice John, Nino, nosotros ya estamos trabajando un poco en esto, en captar fenómenos paranormales, ¿no? ¿Cuál es la posición de la iglesia? ¿No? Porque si bien hablamos del Espíritu Santo, si bien hablamos de la resurrección de Cristo, yo por si acaso soy muy católico y creo en la divinidad, creo en la espiritualidad, pero muchas veces la iglesia negó, ¿no?, la existencia de fenómenos
no paranormales, sino experiencias de vida después de la muerte, porque Cristo resucitó y listo, pare de contar, ¿no? Después, hoy se habla de exorcismos en el Vaticano, aceptados por supuesto, ¿no? Pero ¿cuál es la opinión, por ejemplo, del padre en función a esto? ¿Realmente creen que existen los espíritus, los ángeles, son deidades solamente? ¿Cuál es su opinión? ¿Se puede captar? ¿Ellos podrían tal vez transmitir aquella creencia de esto, de este tipo de fenómenos? Querido padre Iván, lo vamos a sintetizar la pregunta que ha hecho Coco Callao, ¿no? Más o menos el tema de hoy es casas embrujadas en la ciudad de La Paz. Es desde el punto de vista de la Iglesia Católica, ¿es aceptable, digamos, que espíritus puedan poseer casas? ¿Qué clase de espíritus pueden poseer estas casas? ¿La Iglesia lo acepta, lo niega o cómo lo ve la Iglesia Católica? Bien, creo que algo es un tema, claro, muy álgido, sensible también en la fe, pero es real cuando hablo de la diferencia del bien y del mal. Creo que el tema es bastante amplio porque hay que reconocer que la iglesia ha de rezar en sufragio de los fieles difuntos, pero también otra cosa es el tema de las situaciones negativas, en este caso los demonios y todo ello. Por eso, dentro el esquema de la iglesia, el obispo, que es el responsable de una jurisdicción, nombra un sacerdote para que pueda ayudar y servir en estas tareas. Ahora, en mi caso, yo obviamente solamente me presbítero y en la experiencia pastoral que me ha tocado vivir, ¿cuánta gente pide bendición en sus hogares? Pero no simplemente porque va a estrenar un hogar, sino porque algo está pasando. Y la gente dice, la casa está un poco pesada. ¿Qué está pasando? ¿Qué estará pasando? Y entonces ahí entro yo con la situación de primero buscar nuevamente la fe, las raíces y todo ello. Y se va dividiendo y se va clasificando cosas, ¿no? A veces los jovencitos, por querer hacer alguna otra cosa, se ponen a jugar con cosas misteriosas, ya Baldor, qué sé yo, así, ¿no? O ya hemos visto Ouija, incluso a por Ouija. noticias, cosas así. Y entonces esto, ¿qué es? Es como abrir pues un portal, ¿no? Dice, estás queriendo permitir que el mal entre a tu casa, a tu vida. Y entonces esto es real. Por eso la fe nuestra nos invita a reconocer, sí, que existe el mal, pero nosotros buscamos hacer las cosas conforme Jesús de Nazaret. Y es así que esta experiencia se va dando en diferentes lugares. ¿Cómo hemos logrado sanar, ayudar o servir a la gente que tiene esto, no? Yo les cuento una experiencia. Justo estaba yo colaborando en Cochabamba y dice la familia viene, hace pedir su bendición y dice, al llevarme ya a la casa me dicen, padre, hermano, esto ha ido pasando. Y entonces le digo, ¿ustedes tienen fe? Sí, claro que sí. Pero hemos hecho la oración, nos ha ido bien todo. Y en el fondo de las cosas, por ejemplo, no había habido, una persona falleció, pero no arreglaron bien las cosas entre hijos. Se estaban peleando y esto originó pesadez en la casa porque el alma de la persona no estaba descansando en paz. Nosotros cuando decimos que en paz descanse, que de Dios goce, y entonces las personas no le dejaban descansar porque entre hijos se habían puesto a pelear por la propiedad. Y es decir, esto no permite que a veces las almas puedan descansar en paz. Lo que decía Coco, cuando los niños han sido matados abominablemente por un aborto o por algo, entonces es eso. Y es ahí donde
por ejemplo, radica el hecho de celebrar misas en sufragio de las almas. Por eso tiene mucha validez el que nosotros pidamos a la iglesia la misa de 8 días, de mes, de 3 meses, 6 meses y un año. La fe del pueblo y la fe de la iglesia nos pide rezar por la purificación de las personas que incluso no han tenido una confesión, no han recibido los santos óleos. Estas situaciones se abren de esa manera y estas personas necesitan oración. Y eso es lo que ha pasado en esa familia que les decía. Hemos rezado y me han dicho, aquí debe haber algo todavía, yo noto en ustedes algo. Sí, padre, nos hemos peleado. Sí, padre, no estamos bien. Nos hemos tenido miramientos y nos hemos ofendido. ¿Y ustedes creen que eso es guardar la memoria de su padre? Y entonces cesó. Y pasó un buen tiempo y digo, me encontré en la calle con uno de los familiares y le digo, ¿cómo ha ido? Porque hemos bendecido la casa e incluso hemos puesto la cruz de San Benito. Yo a esta cruz le tengo mucha fe porque es una cruz justamente donde el abad San Benito dice, si el mal está contigo, el diablo coma su propio veneno. Y le hemos puesto también en la casa y me dicen, padre, a partir de la bendición, más lo que usted nos ha reñido, nos ha reconciliado a todos, ha dejado de pasar las cosas y estamos bien. Es un ejemplo singular, obviamente, de los tantos otros casos diferentes, ¿no? Por eso creo que la singularidad hace entender ello. Pero como síntesis, creo que la Iglesia reconoce muy bien el mal, reconoce el bien y en este aspecto, cuando hablamos de seres, en este caso, nuestras almas, nuestros difuntos, por eso los lunes la Iglesia pide por las almas olvidadas, almas del purgatorio y nuestros seres queridos, como oración tradicional de todos los lunes. Muy bien, padre, nos ha aclarado muchas cosas. Coco, tal vez algo. Sí, no, definitivamente. A mí siempre me ha interesado, por ejemplo, la posición de la iglesia en torno a lo que son los fenómenos paranormales. Y tienes razón el padre Iván, ¿no? O sea, la gente quiere paz y muchas veces llegas a una casa que de pronto se torna tétrica, telúrica, encuentras lugares como bien manifestaba John, ¿no? Lugares que realmente tienen mira, yo te cuento un ejemplo. No, o sea, nosotros fuimos una vez a una casa que los señores decían, mi hijo es el que siente. Puede ser zonas geopáticas o definitivamente pueden ser zonas donde pasa un río, fue un cementerio, fue una iglesia. No nos olvidemos que en las iglesias antes se enterraban a los cadáveres, obviamente del principado, del clero y de la monarquía o del feudo, pero sí se los enterraba. Acá tenemos varias experiencias, la iglesia de San Pedro, la propia iglesia de San Francisco, hablamos de túneles que conectan entre iglesias donde se han encontrado cadáveres de mujeres, de niños, ¿no? Y donde realmente existen energías, pero indudables. Yo, por ejemplo, y le voy a mostrar al padre, y eso para todos ustedes, yo tengo mi propio ritual, ¿no? Estos son míos, ¿no? O sea, yo tengo, no sé si me permites, yo voy a leer un poquito, dice, mira, por ejemplo, dice, y está la cruz de Jesús, ¿no? Porque obviamente por el respeto que la parte oscura tiene que tenerle al Dios más grande de nuestra historia, ¿no? Yo, por ejemplo, digo así, quiero que te vayas de este lugar, vete porque yo no te pertenezco, ¿no? Con una mano te miro y con dos te ato. La sangre te corto y te parto, ¿no? O sea, despachando. Por nosotros hacemos despachos, ¿no? De energías negativas, por supuesto. Pero también casa embrujada no necesariamente tiene que estar un ente maligno, oscuro, ¿no? Sino que hay muchas veces, como el Teatro Municipal, que es una institución tremendamente grande, y que los propios artistas del medio, ¿no? Reconocen la existencia del tío Ubico y al margen de reconocer, reconocen su morada, reconocen su residencia, pero los respetan. Y es más, a los artistas nuevos piden, se agachan como para decir el puntapié de la bienvenida al medio artístico. Y muchos sintieron el golpe, ¿no? Y tú dices, pero si el fantasma es, o el espíritu es inmaterial, no es corpóreo.
pero esas manifestaciones se han dado en el teatro y en varias instituciones, ¿no? Tenemos justo frente al Palacio Quemado, imagínate, ¿no? Belsu, Villarroel, tantas cosas que ocurrieron ahí, militares y policías, y tenemos un museo militar que si tú ves es una recreación de perdón, de la Guerra del Chaco, y donde existieron en su momento también gente que murió, ¿no? Y se vuelven lugares tremendamente pesados, pero hay lugares pesados con energía positiva y energía negativa, ¿no? Yo, por ejemplo, si digo, está mi papá aquí, como decía el padre, que en paz descanse. Muchas veces nosotros los enclaustramos con nuestro pensamiento o con nuestras actitudes. Como bien decía, hermanos que están peleando, decía el padre, y obvio no van a descansar porque además que los retenemos en este plano al que ya no pertenece. Voy a aportar algo de lo que decía Coco y tiene toda la razón en este contexto. Nosotros somos responsables de retener entidades en la tierra. Si bien cuando la persona muere se declara la muerte propiamente dicha, está comprobado hasta por médicos legistas que perdemos 21 gramos 3 gramos por minuto, un total de 21 gramos. Sería el concepto del arma que unos médicos reconocen. Se pierde 21 gramos después de la muerte. Entonces, ya entrando en la escatología, la disciplina que estudia toda la vida de ultratumba, tienen que tener una transmutación. 8 días en la tierra, pues hacer la misa de 8 días, obviamente, y de ahí va a otro plano dimensional. Puede ser una reencarnación, para la religión puede ser el cielo, si haces acciones buenas, el infierno, dependiendo, esa es la subjetividad que se tiene, obviamente el plano religioso es respetable en esto, pero ahí también surge algo muy interesante. Muchos se quedan retenidos por la tristeza. Ahí es lo que Coco decía, el doliente. ¿Por qué te has ido? ¿Por qué te has muerto? No quiero que te vayas. Quédate aquí, te extraño, entre otros contextos. Seguimos llorando esa partida, seguimos entonces ahí reteniendo a ese ser y ese ser se va a quedar enclaustrado. Por eso fantasma significa aparición. Es un alma en pena que se queda penando, se queda triste. Puede ser que muchos se quedan retenidos por el tema de que algunos se suicidan, otros son asesinados, otros no cumplen su plan de vida, pueden ser victimados de alguna otra manera, o la tristeza de los dolientes se queda ahí. Es muy común en nuestra idiosincrasia boliviana, ¿no? El vestir de negro, el guardar el luto, cuando debería ser por lo menos la etapa del velorio, el entierro, usar colores blancos, un periodo de transmutación, tratar de trabajar con la persona, que es lo que también hacemos como investigadores, tratar de trabajar hasta el mismo doliente para que supere esa pérdida y pedirle a la entidad que se vaya de este plano dimensional porque ya no es de este mundo, ya no pertenece. Entonces, eso permite de que se queden retenidos y los fantasmas son territoriales. Se van a quedar en el lugar que más les gustaba estar. El ejemplo de Wenceslao Monroy, más conocido como el tío Vico, que Coco citaba, es el ejemplo clásico. Por eso es que hay fantasmas del Estadio Hernando Siles, la enfermera del Hospital Obrero, existe apariciones de algún tipo de lugar, entonces las fantasmas de la calle Jaén es como que se quedan instituidos en el lugar que más les gustaba, que más preferían estar, que han sentido mayor identificación y se quedan en ese territorio salvo se los despache. Querido Jones, de todo lo que has dicho, me quedo con el mensaje que has dado a la juventud, ¿no? Si no quieren ser fantasmas, no se suiciden, ¿no? Que eso sería lo lógico, ¿no? Porque si no van a ser almas penando, ¿no? Y se van a quedar en el lugar, ¿no? Entonces hay que estar nomás bien con todos. Bueno, ahora quiero cederle la palabra a Ninoska. La hemos tenido un poco calladita ahí todo el momento porque queríamos entrar de otra forma con ella, en el sentido de que nos cuente cómo ha incursionado en esto de lo paranormal, ¿no? Ahora la podemos ver a Ninoska, que tiene una especie de un programa, bueno, está en postdata obviamente, y ahí tiene un especial, ¿no? Un especial donde muestra el lado paranormal de nuestra ciudad, ¿no? Entonces, primero, querida Ninoska, por favor, quisiéramos que nos cuentes cómo has ingresado a ese mundo de lo paranormal y si es que no tenías miedo o has utilizado también alguna especie de amuletos. Bueno, utilizar un amuleto si alguien va a entrar a este mundo de lo paranormal, o se entra uno así nomás y por ahí le pasa algo a él, nomás termina poseído, ¿no? Por entrar. Entonces, ¿hay algún amuleto o hay algo que hacer también en esto? Querida Inoska. Yo ingresé a Postdata con un sector que se trata de sucesos. Ahí contamos sucesos paranormales, entre ellos reportajes de sociales, políticos, de todo un poco, pero hemos visto que la parte paranormal les interesa mucho a la gente. Y mi experiencia que más me marcó creo que fue las catacumbas en Potosí,
donde fui y no sabía nada de lo paranormal. Fui y dije, quiero entrevistar a las autoridades, quiero ingresar a las catacumbas, donde eran miles y miles de cabezas de cráneos debajo de las iglesias, y tuve una mala experiencia porque casi como un mes y medio, según yo le consulté a Coco, porque era la primera persona que le conocí y le dije, tengo esta situación, me está pasando, no puedo dormir, tengo muchas pesadillas, y Coco me dijo de que era porque estas almas se estaban queriendo apoderar de mí, digamos, se podría decir así, y Coco ya me recomendó utilizar un cuchillo debajo de mi cama, poner una tijera abierta para que estas entidades se vayan alejando, y desde ahí ya a cada investigación que es paranormal, pues ingreso ni bien sea a una casa o a los hospitales, que igual hemos hecho investigaciones dentro de los hospitales, o los museos, que también tienen mucha carga de energía, me pido permiso a todas las almitas, les digo, por favor, no me hagan nada, déjenme tranquila, que yo estoy cumpliendo mi trabajo. Eso sería lo que yo realizo básicamente. Una consulta más. De todas las investigaciones que has realizado, ¿cuál es el lugar que te ha impactado más? Yo creo que ha sido la última investigación, la casa del Lipari, donde un compañero de la U nos dio la referencia, nos dijeron, no hicieron reportaje de la casa de la bruja, nosotros, casa de la bruja, sí, es en Lipari, nos indicaron, fuimos hasta Mayasa, justamente las personas que fletan los caballos, los cuadratracks, conocen la casa, es súper conocida, hemos ingresado a la casa y ni uno bien ingresa, está escondida la casa y ya sientes ese tipo de energía. Hemos empezado a indagar más, que había en la casa, estaba todo destruido, sí hemos visto rituales negros, o sea, velas negras, velas más que todo rojas, corazones, y ese es el motivo por el cual les llevamos a la casa a Jones y a Danico, para que ellos realicen toda la investigación paranormal y nosotros la investigación periodística, y nos indicaban también que es un lugar donde habían muerto, creo, una familia, y a lo que yo supongo que los espíritus de esa familia se quedaron dentro de la casa, y por eso es una casa súper abandonada. Todas las personas que van dicen que tienen mucho temor, y los investigadores decían que es peligroso ingresar, ¿no? Muy bien, Ninoska. Muy interesante lo que nos cuentas. Una pregunta tal vez. ¿Cuántas casas creen en términos de cantidad exista embrujadas en la ciudad de La Paz? ¿Cuántas creen? O cuántas por lo menos han conocido? Un número, porque yo leí, bueno, en una nota del 2006 donde dice que más o menos hay 30 casas embrujadas en la ciudad de La Paz, y incluso creo que el año pasado quisieron entablar una ruta, ¿no? Una ruta por Halloween ahí, llevándote de casas embrujadas de lugares diferentes, ¿no? Miraflores, Sopocachi, no sé cómo lo hicieron, pero creo que había mucha gente, ¿no? Te cuento que realizamos esa nota. Es una agencia de turismo que empezó a lanzar estos tours que ofrecían 10 casas embrujadas de la ciudad de La Paz. Entre ellas estaba la casa de la Buenos Aires, la casa de la Saavedra, la casa de Sopocachi, la casa de la Pichincha, si mal no me recuerdo, y la del Lipari, las que me recuerdo. No sé, Jones, Coco, ¿cuáles son las otras casas que también ellos han investigado? Obviamente la Bueno, casa de la Avenida Saavedra son las que tiene, perdón Coco, una de las casas de la Avenida Saavedra es la que tiene más connotación, la casa de Tacagua, que Coco les va a explicar también, ha hecho un estudio pormenorizado de ese lugar. Obviamente la del Lipari ha revestido mayor importancia quizá por la periodicidad, por ser nueva, novísima. Recuerdo con Ninoska, con el equipo de sucesos, nos invitó junto con Danico Ruiz, le envío un fuerte abrazo a mi gran amigo también, con quien hemos podido ir a este lugar, poder perpetuar la investigación, un lugar donde hemos encontrado mesas negras, un lugar donde hemos encontrado sangre en las paredes, no sabemos si es de animal o de ser humano, pero hicimos estudio con reactivo y sí, era sangre, tenía la connotación de glóbulos, plaquetas, además
Parece que hay gente que va a este lugar, obviamente con una connotación negativa. Más adelante, ya con Coco, fuimos y con la familia Morten de Saltillo a este lugar, donde también evidenciamos actividades. Ellos ya llevaron, obviamente ellos requieren, utilizan otro tipo de elementos para la investigación, entre ellos los tableros Ouija y demás. Obviamente para los mexicanos ha sido una experiencia interesante. Después yo ya fui con la gente de la Rueda TV también para otra nota a este lugar, donde también se connotaron ese tipo de sucesos extraños, inclusive captaciones de algunas posibles psicofonías que aún se siguen revisando. Entonces, hemos visto de que esta casa tiene, digamos, esa periodicidad y ahora creo que se empezó a ser más conocida desde que Sucesos en Primera Línea tú hizo la nota como tal y luego hizo el reportaje de las casas embrujadas. Quizás revestido la casa de la Avenida Saavedra, mayor importancia por la leyenda que se cuenta en torno a ella, ¿no? De una cantante que al parecer su hija ha sido victimada por una empleada que tenía algún tipo de esquizofrenia y la cocinó. Obviamente es una leyenda urbana como tal, entre tantos contextos. Inclusive por la Zabaleta hay otra casa que está oculta cerca a donde está construyendo un hospital también, se está entrando en esos términos. Por eso te digo, hay bastantes casas que aún no son las oficializadas, pero digamos las que citamos han sido quizás las que tienen mayor renombre y ya por los medios masivos de comunicación las hemos hecho más virales, especialmente en épocas de Halloween. ¿O no, Coco? Sí, mira, Poquito, Randy poquito. al padre, sí, Antes que, digamos, le pases la respuesta a John Zuribe, hay una pregunta para el padre. Hay una pregunta que en las redes están preguntando también, ¿no? Dicen, los jóvenes también se adelante. preocupan, ¿no? Por las familias. Entonces dicen, ¿qué podemos hacer así como familias, como integrantes de familias, para que nuestras casas, digamos, nunca se posean o no sean pesadas o no sean embrujadas o no entren entes malos, malvados? ¿Qué tenemos que hacer? Dice, para el padre la pregunta, dice, para el padre Iván. Digo, Iván Bravo, sí. Sí, yo creo que algo fundamental es no dar paso a estas cosas. Por ejemplo, ya decía, el jugar la Ouija, esto sí que es terrible. No solamente hablo en el plano espiritual, sino también en el plano psíquico. Es sensible, es fuerte. Lo propio, igual otro estilo de juegos negros. Estas cosas nos hacen y atraen estas cosas negativas. Y entonces esto nos, nos compromete a poder buscar más bien de hacer las cosas bien. Tenemos que tener conciencia de que hay lo bueno y lo malo. Y ahí está la libertad de cada uno, el correcto uso de la libertad de decir, sí, me presto a jugar esto, entonces la consecuencia ya sabemos. Incluso no medimos. Es como alguna vez, ¿no? Las cosas ocultas nos da curiosidad. Yo también escucho porque mm, es interesante, es científico también y uno va conociendo, pero hay cosas que superan y nos pueden superar. Por eso también el llamado de parte mía es a tener las cosas conforme la fe, haciendo el bien. Pero no, obviamente yo digo, las cosas no podemos tomarlas simplemente como amuleto. Yo, por ejemplo, doy fe de esta cruz, pero es porque yo he encarnado más allá del significado de ello, es el amor tan grande de un Dios que me ama, me perdona, me salva, pero en mi libertad, ¿no? Como cualquiera va a poderlo hacer en su valor. Y si mi experiencia me dice gracias al Señor, gracias a la fe, cuántas cosas ha pasado. Yo tengo una experiencia, por ejemplo, fuerte con la cruz de San Benito que les decía. ¿Y esto qué me lleva a mí? A confiar más en el Señor, pero tener mucho cuidado de las puertas oscuras por donde el demonio quiere infiltrarse y destrozar nuestra vida. Es ahí donde la gente recibe los sacramentales, por ejemplo, el agua bendita. Se habla también de la sal exorcizada, el aceite exorcizado, que tienen este estilo de usos, pero en su sensibilidad principalmente, ¿no? Por ejemplo, el llevar el santo escapulario, yo también lo llevo porque la promesa de la Virgen es que al final, en nuestro último día de arrepentimiento,
pues podamos ver una luz en nuestro caminar, es el mismo Cristo nuestro Señor, para que no solamente veamos estos signos como el amuleto, sino como un signo de amor, un signo de alianza entre Dios y los hombres. Entonces, desde esta óptica, todo esto se va entendiendo mucho mejor. ¿Están ahí? Sí, sí. Sí, sí. Randy, no sé si me permites un comentario. ¿Está ahí nuestro moderador? Perdón, sí, sí, hola, hola. Ahora sí. Adelante, Coquito. Bueno, yo quería hacer un comentario en función a lo que decía Nino, John y el padre. No, definitivamente, hoy podemos demostrar de que no solamente la paz, el mundo entero ya no habla solamente de casas embrujadas. Hace rato yo hacía referencia, por ejemplo, de que hoy son las residencias y moradas telúricas, porque no solamente las casas, ¿no? O sea, hoy hablamos de instituciones, hablamos de lugares, hablamos de parques y plazas que los columpios se mueven sola y dice, mi hijo jugaba ahí, y algún momento en la noche se captan energías y presencias en estos lugares, en estas plazas, en estos parques, en los ríos, en los estadios, en las propias iglesias, ¿no? O sea, te hago, por eso te digo, o sea, el tema de lo telúrico es tan importante y lo que decía el padre es tremendamente cierto. Yo, por ejemplo, ustedes han escuchado hablar de la calle Jaén. Ahí están las casas más increíbles que se pueda. Yo trabajo con esta cruz, ¿no? Que es la famosa cruz verde, ¿no? Yo, por ejemplo, cuando hago algún momento, por si acaso, ¿no? O sea, no tengo ninguna atribución ni ninguna orden de aquello, pero el tema de la experiencia, porque bien decía Nino, o sea, tú tienes que ir a un lugar protegido, y a John, a los chicos del equipo, yo normalmente siempre un escapulario, ¿no? Un rosario, para que realmente sean protegidos. Cuando captamos la mano del cementerio, fuimos más de 12 personas, nos ocurrió cada cosa, pero a todos yo les di un amuleto. Y además yo los energetizo justamente con mi Señor y con los ángeles. Yo trabajo mucho con el tema de angiología, ¿no? Para mí la fe es lo más importante. Por eso yo les digo, con 2 letras, ¿no? Pero que tú seas parte de aquello que es la fe, definitivamente vas a poder hacer cualquier cosa. El respeto que hay que tenerle a los seres que están ya o abajo o arriba o en el medio, ¿no? Según Dante Alighieri, hay un purgatorio, hoy le decimos limbo, ¿no? Entonces, creo que el respeto por los 3 lugares, porque no porque sea oscuro nosotros vamos a tener que irrespetarlo, ¿no? O sea, yo creo que, por ejemplo, cuando yo algún momento porque cuando nos dicen hacen despachos, llaman energías, o negamos el tema del mal llamado juegos de Ouija, Baldor, Miguelito, todo lo que ustedes quieran, porque nosotros negamos aquello, porque definitivamente son cuestiones reales, son invocaciones que se hacen, ¿no? Porque podemos invocarlo al Che Guevara, pero va a entrar otro ser, ¿no? Burlones, como les decimos, ¿no? Pero ese tipo de manifestaciones nosotros creemos que se pueden reiterar, se pueden repetir, pero con mucho respeto, ¿no? O sea, el ya jugar, ya no, o sea, ya no hacer este tipo de prácticas. Lamentablemente el Internet, si bien nos trae cosas positivas, la comunicación, la interrelación, pero también hasta nos muestran cómo podemos hacer un ritual para hacer una sesión Ouija, ¿no? Entonces, son cosas como esa que nos hacen relacionarnos y como les digo, ¿no? Importante es el tema de saber que no solamente hay casas embrujadas, ¿no? Cualquier lugar puede tener una energía siempre y cuando, ¿no? Haya algún personaje que haya sufrido algo o que haya muerto. Hay personas, y eso está demostrado no solamente científicamente, ¿no? O sea, ¿y por qué hablamos de científicamente? Hay personas que entran en coma, están desahuciados y de pronto recuperan. Eso no es película. No, yo tengo un amigo arquitecto como yo que me contó un día en la venta de las revistas de los domingos y me dice, Coco, lo que tú hablas yo lo he vivido. ¿Cómo?
Y me la cuenta y me dice, yo he chocado en mi moto, me he roto la cabeza, a mí me desahuciaron y después de casi 14 días de estar en coma, en estado vegetal, yo vi una luz, yo no creía en Dios, fui a la luz y hoy él es cristiano. No se lleva la palabra de Dios. Yo le digo, perfecto, hermano, pero, o sea, solo porque viste a Dios o viste una luz, ¿estás con Jesús? O sea, no es que tiene que ser eso de toda la vida, no como convicción, porque cuando te cuentan eso y dices revives porque has pedido permiso, porque no querías ir arriba, sino que todavía tenías algo que hacer acá en la tierra, cosas como esa que te hacen demostrar que efectivamente existen lo que llamamos evidencias de vida después de la muerte. Eh, bueno, querido Coco, les cuento que ya llegó el momento de responder algunas preguntas. Están escribiendo mucho también en la página donde se está transmitiendo. Quieren primeramente, varios jóvenes están pidiendo que Ninosca cuente algo, o sea, alguna anécdota que tenga. También están pidiendo que Jones y Coco también cuenten algunas anécdotas de estas casas que han tenido. Y también preguntan si el padre Iván Bravo ha ido a bendecir alguna de estas casas poseídas o embrujadas, o le ha tocado a alguna persona que estaba poseída. Eso es lo que están preguntando ahorita los que están viendo, ¿no? Lo del tema paranormal, los interesados en estos temas. Primeramente a Ninosca. Ninosca, ¿quieren que cuentes alguna anécdota? A ver, una anécdota, la que me quedó también con la boca abierta, es la Casa de los Duendes, donde hace 5 años, cuando incursé eso de lo paranormal, todavía estaba armado los tesoritos de los duendes, no sé si alguna vez ustedes han visto, son unas pequeñas vasijitas de barro, habían hartísimas, más de 100, en lo cual nos decían las personas que viven por ahí que eran sus tesoros de los duendes, no tenemos ni que tocarlos, que es muy sagrado para ellos. Recientemente hemos vuelto a ir y lo lamentable es que ya no hay el tesoro de los duendes, podríamos decir así, ya lo están utilizando de mala manera porque ya están incursionando a la magia negra donde había sangre, no se sabe si es de animal o de personas, pero había sangre, había unos diseños muy raros que decían, me acuerdo que fui con mi hijo, me decía que son rituales satánicos, así que eso les puedo contar después. Tú, Jones, ¿qué más puedes contar? ¿Qué recuerdo más nos puedes hacer dentro de la cobertura que hemos realizado? Hay diferentes lugares, como te decía, aparte de la misma casa de Lipari, que ha sido una de las más asombrosas que hemos revisado, tanto por... Jones, una pregunta. Ha hablado Adelante. sobre la Casa de los Duendes, ¿verdad, Sí. Ninosca? La casa Para, de los Duendes del para, bosquecillo de Pura para Pura. los que no conocen, ¿dónde queda exactamente, Ninosca? ¿Les puedes repetir? Queda en el bosquecillo de Pura Pura, muy cerca a la Riel, donde antes estaba casi intacto, pero ahora ya no, lamentablemente ya está un poco deteriorado. Oh, un recuerdo de ahí. Ahora sí, querido Jones, perdón. Antes voy a corroborar algo que Nino también dijo. Justamente siempre hemos denunciado el tema de que no se pueda tocar el tesoro de estos duendes, porque obviamente muchas vasijas se las están llevando. Es triste. Yo recuerdo y se los cuento abiertamente. Coco me mostró una Cuando vasija. Coco me mostró una vasija. Ya. Es esta, sí, justamente con el Muchos permiso. están devolvé, llevando. devolvé. Si me permites, y voy a dar la vuelta a la vasija, y quiero que veas esto. No, justamente en mi vasija está este medallón que me lo entregó en la oficina de Paranormal, mira esto. Wow. Incluso para el padre, ¿no? O sea, mire, padre, esto es un medallón de duende. Es antiguo, así, es fierro forjado. Y también la señora vivía en Pura Pura. O sea, no, como decía John, ¿no? O sea, no queremos, muchas veces inclusive indicamos el lugar y hoy está totalmente derruido, devastado, ¿no? Pero John, adelante, porque yo tengo una experiencia muy linda que viví con Nino también. Mira que hay algo muy interesante. Justo hicimos el reportaje de estas vasijas y recuerdo que les di a mis estudiantes un trabajo sobre averiguar sobre hechos paranormales en Bolivia, que me lo pidieron. Resulta que uno de mis estudiantes lleva una vasija como las que tenía Coco al curso. Me dijo, yo traje esto de Pura Pura. Le dije, tú tienes que devolver eso allá. No puedes llevártela sin permiso. Le dice, no va a pasar absolutamente nada, todo va a estar bien. A las 2 semanas el muchacho falleció por un accidente de motocicleta.
Por eso atribuimos de que realmente, y esto también es el fin de este conversatorio, más allá de que estemos hablando de las casas embrujadas y todo eso, nosotros como investigadores no promovemos los actos negativos, no promovemos el morbo, no promovemos el hecho de que se haga prácticas ocultistas, no. Nosotros solamente buscamos evidencias de vida después de la muerte y mostramos a la opinión pública de que esto existe y que se maneje con el respeto necesario. Yo le pedí que lo dejara, parece que nunca llevó esa vasija al lugar y le pasó eso. Pues el lugar tiene una energía bastante dura, porque además esta casa sí, y con el equipo de Paranormal y Coco de Mentir, hicimos un cortometraje sobre la Ouija en el año 2012. La casa estaba intacta, ahora está quemada, está roída, destrozada, porque hay mucha gente que va a perpetrar actos ocultistas. No encontramos mesas negras, lamentablemente, en este lugar. Se encuentra ropa interior de mujeres, de varones, fotografías. Entonces hay gente que realmente hace ese tipo de prácticas que son altamente negativas. Por ejemplo, yo pondero la casa de Lipari quizá como de las más llamativas, tanto por lo nuevo como también por lo que hemos encontrado en el lugar. Como te digo, me impactó mucho que se hayan encontrado trabajos, o sea, trabajos, obviamente, enterrados en el mismo lugar. O sea, vasijas con ropa interior de mujeres, al parecer, fotografías, toda la ritualística necesaria para poder hacer este tipo de prácticas y hacer lo que llamamos como brujería una ritualización. O sea, hay mucha gente que inescrupulosamente va al lugar. Hemos encontrado hasta, al parecer, en seres de que hubieran fumado algún tipo de sustancia controlada, y aparte de eso, los ritos, los rituales, las marcas que habían en el lugar, no lo hacía gente que inexperta. Es gente que ha consultado el San Cipriano, uno de los libros más interesantes para sacar este tipo de datos negativos. Entonces, obviamente no vamos a explicar por razones obvias cuál es el problema y la connotación de esto, pero sí la alta peligrosidad que se tiene. Porque obviamente nosotros demostramos de que hay mucha gente, y parece que van jóvenes a hacer estas prácticas y escogen un lugar que tenga este tipo de connotación. Entonces, más allá de la leyenda, que obviamente es la casa de la bruja, y parece una casa de 2 pisos bastante impresionante, que ya está destruida en las puertas y demás, pero se encuentran trabajos a diario. Después de nuestra visita con Inosca con sucesos, luego de eso ya encontramos la casa más deteriorada, ya cuando fuimos con Coco y la familia Morte de Saltillo, hemos encontrado todavía más deteriorada todavía, inclusive una manzana corrida, ¿te acuerdas? ¿Recuerdas, Coco? No sé, había algún ritual así medio extraño. Ya después cuando fui con la Red TV, con Sandra Alcázar y compañía al lugar, todavía ya no había puerta, o sea, ya había mayores destrozos todavía. Entonces, y además que ya sentimos una fuerza mayor inclusive en el lugar. Parece que ya ha habido gente que hace otro tipo de rituales. Y ya se noticiaron del lugar y lo que buscan es ver exactamente qué pasa aquí. Consideremos de que también esta casa está cerca a un río para cruzarla. Los ríos también nos son atrayentes de seres del mundo férico, de duendes como tal, y esa connotación y energía se queda. O sea, es una casa que considero que tiene una actividad paranormal bastante fuerte. Eso sin negar, obviamente, la casa de Tacagua, que es una de las más duras también, pese que hay gente que está habitando el lugar, pero la connotación aún sigue teniendo su misticismo. Entonces, querido Jones, también otra vez nos das un mensaje que no hay que olvidar, ¿no? No les robes a los duendes de Bosquecillos sus jarroncitos porque después te van a venir a buscar, ¿no? O sea, es algo que también no hay que meterse, digamos, con lo sobrenatural porque a veces lo sobrenatural busca venganza, entonces podríamos decirlo también, ¿no? Si es que esos jarroncitos te los llevas, digamos, sin ninguna ofrenda a cambio o simplemente te la estás robando, yo creo que se va a molestar siempre, ¿no? La entidad que vive ahí y todo eso, ¿no? Es como una persona, Randy, o sea, digamos, si yo voy a tu casa y me llevo tus libros y tu consentimiento, te vas a molestar, vas a enojarte. Entonces es lo mismo, estamos irrumpiendo su hábitat, su casa, y pasa de la misma manera. Y además sabe Dios qué se habrá liberado en el lugar, porque como decía el padre acertadamente, hay mucha gente inescrupulosa que hace prácticas negativas, no sabemos qué tipo de entidades se liberan a través de estos juegos macabros de cualquier índole, entonces es como abrir la puerta y no cierran la puerta, la dejan abierta. Sabe Dios qué entidades del bajo astral saldrán y son las que perturban el lugar. Asociado que además el bosquecillo de Purapura tiene apariciones de duendes. Muchos de los cuidadores del lugar han podido relatar que hay la presencia de estos seres o además de las otras entidades que deben estar en el mismo lugar. Sabe Dios la antigüedad del mismo, qué habrá pasado en el lugar, qué habrá pasado en la época de las dictaduras. Entonces, son tantas cosas y esos ecos del pasado se quedan ahí.
y que hasta cuando hablamos de los temas se carga el ambiente mismo. Muy bien. Jones, querido Iván, padre Iván Bravo, por favor, bueno, siguen preguntando, ¿no? Si alguna vez, querido padre, usted ha tenido la oportunidad de ir a estas casas embrujadas y bendecirlas, o que se haya encontrado con alguna persona, digamos, que estaba poseída o de alguna forma estaba perturbada con alguna entidad. Bueno, yo la verdad siempre igual en el marco de lo que a mí me respecta, en nuestra vida sacerdotal tenemos que reconocer a quién le asigna este caso el obispo de forma, como decía, él confía. Y de hecho, en mi caso no ha recaído, ¿no? Porque es como cuando dicen, cada quien va haciendo alguna especialidad, una cercanía más, entonces uno va dando ese lugar. En mi caso, no puedo mentir, ¿no? No he tenido casos así y tampoco no he querido incursionar de mi parte porque mi especialidad dentro del servicio sacerdotal va por otra línea, pero hay estos casos, es evidente, por eso decía, y eso es lo que a mí sí me consta, por las situaciones que he podido ver, las magias negras, misas negras, ritos satánicos y todo esto son puertas que vamos abriendo para entrar a lo oscuro y es peligroso. Si uno está consciente de ello, sabe que puede terminar incluso con la vida de uno, llevándose la vida de uno o de todos los seres queridos. Puede pasar. Yo alguna vez, de eso sí, por relatos he ido conociendo, ¿no? En cada lugar hay lugares, hay cosas diferentes que van aconteciendo según el tiempo cronológico. Ya, por ejemplo, en la historia yo mismo reconozco, en los atrios de las iglesias se enterraba la gente campesina, la gente sencilla. Dentro de la iglesia, como no habían cementerios para todos, sí se enterraba la gente, ¿no? Ha habido ya un decreto que luego ha dado lugar al cementerio general como Camposanto para luego empezar a enterrar ahí. Pero todas estas almitas que se piden, por lo que yo entiendo, ¿no? Y por lo que yo, por lo menos, sí soy devoto de las almas para rezar por las almas del purgatorio y las almas olvidadas, es oraciones, eucaristías, ¿no? Esto les da paz. Yo podría decir algunas otras cosas más que realmente dicen cuán eficaz es la fe de cada uno. Y ahí acierto a la libertad de cada uno, ¿no? No lo voy a hacer por el que dirán, sino yo estoy convencido de ello. Eso es algo muy importante. Y como estoy convencido de ello, pues realmente en mi caso ya diría, no voy a acceder a esto porque sé que tiene consecuencias. El margen del respeto que han mencionado, el respeto es una palabra muy importante, muy valiosa en todo aspecto, espiritual y social. Y creo que eso nos está llamando a la reflexión también a través de este espacio, saber respetar, saber conocer y buscar de no provocar o inducir, porque eso es lo que está generando muchas otras cosas más. Como dicen, he abierto la puerta. No, un poquito nomás hemos abierto y lo hemos dejado así. Uy, y después que ha entrado por ahí han abierto pues de par en par todo. Y a eso yo creo que sí nos tiene que llevar a la reflexión. Como les digo, creo que el espacio que se ha abierto es un espacio también para decir, me pondré en los pies en la tierra, sabré que hay lo bueno, lo malo y que por dónde voy yo, por dónde voy yo. Padre, si bien usted no ha participado, como menciona, tal vez algún sacerdote le haya contado alguna anécdota o algo que haya sucedido en la ciudad de La Paz, tal vez que la Iglesia Católica también lo haya sabido o simplemente un sacerdote y de repente lo haya contado también. ¿Alguna vez le han contado sobre algo que haya sucedido en La Paz, Padre Iván? Claro, esto no podríamos negar que el mal existe en todo lado y en la ciudad, pues sí. Por ejemplo, estos posesos, estas cosas se van dando. Eso es algo que, como les decía, es porque alguien ha provocado algo en su mayoría, ¿no? Entonces, genéricamente he ido hablando eso porque es una realidad. Alguien ha provocado, alguien ha inducido
y después se ha tenido que hacer un proceso, ¿no? Entonces, hay otras personas que también sí imaginan, ¿no? Por eso esto tiene que seguir una vía regular. Y la iglesia, en ese aspecto, cuidadosamente trata de acompañar y trata de atender a las personas. Entonces, eso yo puedo decir desde este lugar, pues con solicitud, la iglesia trata de atender ello y es verdad. Existe el mal, el Papa Francisco también lo va mencionando, y ante ello, pues, ¿dónde está la respuesta del hombre y de la mujer? Por eso esto no es solamente aquí, sino que en el mundo entero, pero en la ciudad de La Paz, pues hemos visto cuántas veces los jovencitos en especial quieren buscar más allá y lo peor es que después se encuentran con cosas que realmente ni ellos mismos esperaban porque han abierto, diríamos así en términos más prácticos, puertas, pero no han podido cerrar, lo que decían también los otros amigos en este panel. Muchas gracias, querido padre Querido Iván. Randy, no Ahora sé sí, si me Coco. permites. Sí, Mira, yo tengo una pregunta para el padre, pero quiero hacérsela al final. Y esa es una pregunta que para mí, durante todo este tiempo de investigación, siempre me ha quedado en tela de juicio. Es más, yo tuve oportunidad de intercambiar, como en este momento con el padre, con otros también. Primero, quiero mostrarte esto. Este es un bastón, este es de Dánico. Mira esto, mira este bastón, es una belleza. Este es un bastón de duende que tiene su propia historia. Y nosotros, inclusive, esta es nuestra revista paranormal, ¿no? Mira, o sea, incluso estábamos auspiciados por Papaya Salvietti. Papaya Salvietti tiene un duende, que es tal vez el más tradicional de Bolivia, ¿no? Este es un refresco que realmente causó sensación, el pedido de don Dante Salvietti. Quería poner eso para que, ¿por qué? Porque este lugar, que tal vez fue el primero en conocerlo, ¿no? Nos trajo mucha bendición. Por eso tengo un respeto al mundo férico, por eso es que la vasijita que te he mostrado, incluso así rota como está, así la recogí y le pedí, como tú decías, o sea, a los duendes que me la presten, porque yo tengo mi propio duendecito pequeño que lo estoy energetizando y que sea parte de mi mundo, ¿no? Porque yo me encanta el mundo espiritual. Como te decía, y la pregunta de los chicos que están viendo el programa y escuchando, yo tuve una experiencia muy interesante de cual saqué una teoría. Justamente fue con Ninoska. Con su programa fuimos en un día de Halloween, nos fuimos a la clínica, a la general, al hospital de clínicas que le llaman. Nos fuimos hasta el final, ¿no? Donde están los que llegan desahuciados, ¿no? Y tuvimos la oportunidad de conocer a una enfermera que nos empezó a contar historias. Fuimos con los detectores, mientras nosotros con el tema de las cámaras y todo aquello, pero más nos importó y interesó el tema de lo que nos iba a comentar la enfermera. Y ratifica el tema de la existencia, como decía el padre, del bien y del mal. Y la enfermera nos decía de que su compañera, que ya no está, ¿no? Que era parte, que había trabajado años ahí, tuvo la experiencia y les contó a todos, al margen de duendes, por si acaso, porque también tuvieron una experiencia con duendes donde están jugando los niños, se movían las pelotas, jugaban con ellos, un montón de cosas. Pero lo que realmente me interesó es de que ella decía, mi compañera, ¿sabe qué nos ha contado? Nos decía, es una persona mayor que está inclusive en el internet, ella nos decía de que venían desahuciados o venía gente, ¿no? Que ya con pocos días de vida, ¿no? Accidentes fatales, explosiones de garrafas y venían quemados. Nos contó hasta de una novia cholita que ni siquiera tuvo la oportunidad de casarse, estaba a horas de casarse, pero una explosión, ¿no? Y ahí fue cuando nos dijo que ellas, la mayoría de ellas, de las mujeres y de hombres, veían un ser negro, que yo le dije, es la Santa Muerte, ¿no? Entonces, veían y al día siguiente o horas después de que ellos nos decían, enfermera, por favor, expulse al señor que está a su lado. Obvio, la enfermera veía y no veía a nadie, pero no, y eso dice, ocurrió muchas veces, ¿no? O sea, que definitivamente las personas que están por morir ven a alguien, que en este caso yo le dije debe ser la Santa Muerte, pero yo le dije algo, si es que ustedes tienen esa experiencia, si saben que en la cama en la que está postrada la señora tiene horas de vida, ¿no? Y viene la Santa Muerte o les dice, estoy viendo una persona de sombrero blanco que está de negro, está al lado de usted y me está atormentando,
¿por qué no le cambian de cama o de pabellón? Mira que después del reportaje, yo fui después de 2 meses, hicieron eso y la señora, la cholita que les digo, la novia, vivió. Ella definitivamente vivió 3 días más, lo vio a su esposo, vino a despedirse y después se murió. Pero la experiencia y la teoría que manejé en ese momento me hizo alucinar. Y ahí está Nino para decirlo claro, la entrevista, ¿no? Después volví con otro tema, con otro programa, pues, justo, y bueno, y sucedió algo. Para cortar, para terminar esto, la pregunta al padre, ¿no? Y esto a mí me interesa demasiado. Yo trabajo mucho con la Pachamama, creo mucho en Dios. Pero lo que yo no estoy de acuerdo, ¿no? Con la iglesia, es de que la pregunta va por el tema de las casas embrujadas, ¿no? O sea, cuando llaman a un padre, ¿no? Cristiano o católico, van con el agua bendita y desde la puerta empiezan a bendecir, si ustedes quieren, la casa, ¿no? O expulsar. Yo les digo, pero si ustedes están tirando el agua bendita, que es para la persona, por eso se llama agua bendita, es para bendecir a las personas, ¿no? Eh, Ustedes le meten a la ventana, a las puertas, se supone que están cerrando el lugar y por dónde se va el ente o el espíritu oscuro, negro, blanco, no importa el color, que esté en esa residencia o en esa morada. Porque ellos desde la puerta entran y van, ¿no? O sea, y les digo, y disculpe, ¿será así? Es como la película El Exorcista, ¿no? El padre se agarra y le empieza a botar y obvio, el diablo se empieza a expresar de una manera más fregada. Y cuando entras a una casa y empiezas a meterle desde la puerta de la ventana, ¿por dónde sale? Una pregunta, padre, que siempre me ha importado saber por qué lo hacen y si eso realmente funciona. No, si le meten agua bendita a las puertas y ventanas, ¿se va el ente? ¿Se va el espíritu maligno? Bueno, yo la verdad te digo, querido Coco, la pastoral del servicio que hacemos, incluso algo que puedo compartirles dentro del ritual, por ejemplo, del exorcismo, es la misericordia de Dios. Creo que ahí radica mucho, ¿no? Las Exacto. cosas. Y si esta palabra misericordia realmente profundiza, ayuda, transforma, reflexiona y anima con una esperanza, pues esto es diferente y provoca ello, ¿no? Yo, lo que tú dices, yo nunca hice de esa manera, por ejemplo, una bendición, porque lo que a mí me interesa es que saber que las personas reconozcan que Jesucristo ha muerto, eso sí es un paso que ha hecho, que ha padecido, que ha muerto y que ha resucitado. Y bueno, el ritual que seguimos para la bendición, ¿cuántas veces, por ejemplo, para una casa nueva, no la han edificado, entonces va, invita a una reconciliación en la primera instancia, luego fructifica con una palabra de Dios y luego desea el bienestar de las familias o de las personas. Y lo propio en una casa donde hay gente que dice, voy a vivir en una casa, ya habitaban antes y estoy yendo a vivir, yo quiero que me vaya bien. Por eso, bendecir significa bien decir o desear el bien. Entonces, en este sentido son las bendiciones. Yo por lo menos siempre es lo que he hecho, buscar de ayudar a la gente. Y bueno, otros decían, vamos a estacar una cruz. Eso, por ejemplo, en mi caso no va. Digo, vamos a entronizar una imagen que les inspire, que les una, que les anime a tener esperanza. Porque muchos dicen, por ejemplo, la cruz, ¿qué te dice a ti la cruz? Otros dirán, no, ay, no es un Cristo muerto, como usted es un Dios de muertos. No, aquí hay otro significado que la iglesia le da, es el amor más grande de aquel que ha querido dar la vida por nosotros. Y entonces en ese plano, en ese sentido, pues es diferente, ¿no? Y esta doctrina, pues nos invita a nosotros a llevar justamente esperanza, bienestar, deseos de prosperidad en las familias, buscando la unión. Por eso creo que las veces que a mí me ha tocado cuando han pedido bendiciones, es justamente porque quieren el bien para su familia, estar en paz espiritualmente, y creo que eso sí ha ayudado, he servido en ese sentido. Excelente, gracias, padre. Muy bonita respuesta. Randy, creo que
Nuestro moderador se asustó. Perdón. No te preocupes. Mil disculpas. Bueno, es que también estoy viendo lo que están comentando, ¿no? Y nos piden, digamos, quieren del padre saber, digamos, los que han jugado con la Ouija, ¿cómo van a cerrar ese portal? Dicen, han hablado de un portal. ¿Cómo cierro o a quién acudo? Preguntan, ¿no? Al final lo va a responder el padre. Y mucha gente está pidiendo que por favor cuenten, dice Coco, Jones y Ninoska, que ustedes han tenido, digamos, la experiencia en muchos casos de haber investigado sobre algunas casas, digamos, quieren conocer, digamos, la gente que está preguntando, algunas casas más que hay en la ciudad de La Paz que estén embrujadas o consideradas embrujadas, ¿no? Quieren saber sobre eso, ¿no? Aparte de lo que ya han mencionado, para tener un poco más de idea de que hay varias casas, digamos, ¿no? ¿A quién primero? A Ninoska que estaba esperando. Otra casa que se me viene a la mente, la que hemos investigado, es también la casa de Sopocachi, que es justamente del montículo, un poquito más abajo. Hace 2 años atrás, si mal no recuerdo, la incendiaron unos indigentes. A un principio, cuando nosotros fuimos, todos los vecinos nos decían que la casa era muy pesada, que todas las personas que ingresaban a vivir morían. ¿Por qué? No sabían las razones. Incluso se quedó en media construcción, en la cual igual varios albañiles, obreros habían ido muriendo. Solamente quedó una portera que vivía con su hija y al final ella murió y los vecinos de la cuadra no transitan a partir de las 10 de la noche. Increíble, los vecinos ya tienen un miedo transitar por esa calle porque ellos mismos dicen, sentimos algo raro, sentimos una presencia. Nosotros fuimos a hacer la investigación y efectivamente nosotros también hemos llegado a sentir esa presencia. La hemos visto en un total abandono, no entraba ninguna persona y a nivel ya investigación paranormal, ¿qué dirían acá nuestros amigos Jones y Coco Callao? No sé si saben de esa casa. Ya, espera, antes de que hablemos de la misma casa, ¿no? Nos has dicho que la casa se encuentra a unos pasitos del montículo, ¿sí? Sí. Es una casa antigua. Es la única que está en construcción, está hasta el 3er piso, pero solamente están los barrotes, no está la construcción como tal. Ya. Es la única de toda la cuadra. ¿Y se sabe por qué, digamos, esta casa es embrujada, digamos, o solo los vecinos dicen es embrujada porque siento eso, digamos? A lo que No, nos decían, tiene su historia. Tiene una historia. ya han muerto. Y a lo que yo digo, esas entidades se han quedado ahí dentro de la casa, en el lugar, ¿no? Mira, Randy, sí. te voy a comentar algo. Mira, para mí fue una experiencia inolvidable porque el año 2011 lo trajimos a Carlos Trejo, el cazafantasmas más famoso del mundo. Y justamente lo alojamos en el apart hotel que está frente a esta casa, ¿no? Y cuando a las 6 de la mañana teníamos que ir a un canal, él, con sus aparatos, él nos dice, no llegues a esta casa porque tiene una energía tremendamente negativa. Y lo que decían, y no es que es real, la señora que tenía el kiosquito era la que dormía adentro. Murió quemada. El anteaño pasado un canal amigo, el de Red 1, fueron a filmar y obviamente la sacaron quemada. Nadie sabía quién la quemó, pero supuestamente habían encontrado algunos antisociales que se entraban. Hoy la casa ya está de cemento, pero el muro perimetral, y como decía Nino, definitivamente es una casa muy particular porque tiene una estructura de piedra que normalmente las estructuras, inclusive arquitectura del siglo XX, era de estructura de hormigón armado. Esta no, obviamente se ha quedado solamente en estructura. Los antecedentes que nosotros tenemos en la parte investigativa decían que este iba a ser un hospital y que el dueño, que en su momento, o sea, toda la estructura era de piedra, hasta el día de hoy la casa de abajo también es de piedra, y para un hospital de piedra era un poco bastante especial. Lo que pasa es que en la casa cayó una luz de piedra a 2 obreros, ¿no? Que en ese momento se hizo revolución, y te estoy hablando de la década del 70, porque desde la década del 70 es que esa casa está inconclusa, ¿no? Entonces, mueren los dos señores. El dueño, que tenía una hija y su esposa, que
creo que ahora viven en Cochabamba, no sé si la señora seguirá viva, pero dicen que el señor se colgó por semejante tragedia, ¿no? Y para mí en una experiencia con un canal, pues te digo, la experiencia de esa casa, aparte que yo vivo a 2 cuadras del lugar, ¿no? Fue con otro canal en la noche y nadie quería entrevistarse, como dice Nino, a partir de las 9:10 de la noche ya había fallecido la señora, justamente fuimos a hacer algo de ahí, ya estaban cementando el muro perimetral, pero habían 3 niños que estaban jugando. Y nos dice que el anteaño pasado, porque esto estoy hablando del 2019, si hablamos del anteaño es el 2017, que la forma más increíble antes que muera la señora era de que subían 3 perros y los 3 murieron porque saltaban de las columnas, de las vigas y se tiraban al piso. Y nadie sabía por qué los perros saltaban y sacaban la mugre con la cabeza totalmente rota, morían. El miedo era terrible porque el aullido de perros era insoportable, no a tal grado que justamente la habían denunciado a la señora por estar ahí, que por qué tenía tanto perro, y ella decía que solo tenía 2 y que sus 2 estaban ahí adentro. ¿De dónde salieron? ¿Cómo entraron? ¿Por qué se tiraron? Es lo inexplicable. Pero como decía Ninoska, la experiencia paranormal en ese lugar, y hicimos nosotros, no sé si yo me puede, no sé si era el 2010, 2011, con el programa que estaba en TVO, porque el que era conductor de ese programa tenía una enamorada. Yo fui con Sara, con mi ex esposa, con Sara, con Ronald, ¿no? A la casa que es contigua, que hoy es un hostal, ¿no? Que 2011. Filmamos algo increíble, ¿no? 2011. 2011, Filmamos claro. algo que no pudimos reproducirlo, un fantasma terrible, ¿no? Que lo vimos en cámaras en ese momento, pero después la cámara ya no nos pudo mostrar lo que filmamos. O sea, fue una casa increíble la que contó Nino. Esa y la de las Piazzu, que tiene una historia increíble. Que parece que ya la están construyendo también. Estaba viendo por las redes también de La Paz Historias de Fotografía que preguntaban que hable sobre una casa de Villa Fátima. Bueno, concretamente no era en Villa Fátima, es en Villa del Carmen. Esta casa, ya con la aclaración, se comunicó conmigo justo la persona que estaba escribiendo y voy a relatarte cómo fue esta situación. Esta es una casa que ya está habitada y actualmente la calle 1 de Villa del Carmen ha quedado totalmente deshabitada. Resulta que cuando tenía el sector en Viva la Mañana, en la TV, llamaron a la producción del canal solicitando de que había algún problema en relación con una muchacha que al parecer tenía el ataque de un incubus, es decir, de una entidad varón que la vejaba sexualmente. Relató inclusive en vivo, en plena transmisión, en vivo. Me recuerdo que la Claudia Arce se quedó impresionada inclusive al escuchar esa historia. Fuimos al lugar. Y realmente, ¿qué es lo que pasó? Lo que pasó en esta casa que estaba en construcción, la muchacha ya se fue a vivir al interior, ya dejó el lugar. Resulta de que ella había jugado la Ouija con sus primos en este lugar, lamentablemente. O sea, muchos, va lo que decía también el padre, ¿no? Muchas personas por curiosidad entran a ese tipo de prácticas y no saben lo que liberan. Entonces jugaron Ouija en el lugar. Aparte de eso, obviamente hicieron la práctica, no hicieron el ritual de cierre. La muchacha, aparte de eso, tenía espejos en el cuarto. Hemos dicho muchas veces que los espejos son portales de conexión. Entonces la muchacha era altamente perturbada. Nos mostraba crucifijos destrozados. Hemos encontrado en pedazos, mordisqueados, destrozados. No había perros, no había nada para decir que los animales totalmente destrozados, el espejo roto. Entonces intentamos hacer un ritual de despacho. Se calmó la muchacha un tiempo, pero luego parece que la energía continúa ahí. Y hemos logrado evidenciar que esta casa había sido construida sobre un viejo cementerio. Entonces, toda la parte de la que es la calle 1, calle 2 de Villa del Carmen, está sobre un cementerio. Y además que se daba constantemente fallecimientos por el lugar. Parece que también ahí practicaban torturas por el tema justamente de la revolución de 1952. Entonces también, por eso también algunos aseveraban de que veían inclusive caminar por esa calle a una persona que tocaba como una flauta, pero vestida con alimentos que eran de alguien de 1952, con el sombrero largo, el poncho, etcétera, pero que desaparecía y aparecía alrededor de las 2:30, 3 de la mañana. Entonces, la muchacha obviamente se fue del lugar, pero esta casa quedó deshabitada. Esto es en la calle 2 de Villa Carmen. Inclusive caminar por esa calle a una persona que tocaba como una flauta, pero vestida con... Eso fue algo extraño.
Mira que lo mismo me estaba sorprendiendo y no es sorpresa. Coco no va a dejarme mentir, tampoco ni Nosca. Cuando hacemos las investigaciones o vamos a algún medio de comunicación, se cuelgan las cámaras, se acopla algún sonido, algo. Ya te dije, también se encuentran entidades en el espectro radioeléctrico. También es un portal de conexión. Te cuento que justamente en la casa de Sopocachi, nuestra cámara que llevamos se descargó en un segundo. Es que absorben la energía, sí, absorben la energía. Igual recuerdo una vez en el cementerio de Bellavista, fuimos con el equipo de Viva la Mañana, igual las cámaras se colgaron, se flashearon todas, se perdió información, porque aparte de eso vimos una mesa, Danico, no voy a dejarme mentir, un gran amigo, que se encontraron hasta restos de un traje antiguo, que parecía, según lo que este investigador también, que es amigo nuestro, Danico Ruiz, que también hacía el estudio, decía de que parecía ser el ritual de iniciación de un caricari, según lo que estábamos queriendo hacer el seguimiento justo este caso, pero ya pues se dio el tema de la cuarentena, ya no pudimos continuar para ver qué pasaba. Esperamos para una próxima transmisión ya, una vez que pase esto de la contingencia sanitaria, retomar nuevamente trabajo de campo y poder ver qué pasa, pero se veía en algunos lugares y cementerios como rituales de iniciación con elementos de plata y demás, que al parecer, según lo que él mencionaba, eran rituales de iniciación de caricaris, y eso ya es algo, son ligas mayores, es algo ya más peligroso. La pregunta para el padre Iván Bravo, ¿dónde la gente puede acudir, digamos, en caso de que haya jugado con la Ouija y de repente ya está sintiendo, digamos, que la cosa le ha salido mal, se están moviendo algunas cosas o está sintiendo una presencia, digamos, siniestra y quieren cerrar ese portal, ¿no? Porque hay gente que juega y que lo ha tomado como juego y al final deja abiertas estas puertas como acaban de mencionar. Padre, ¿dónde podrían recurrir? Bueno, en esto hay que ser muy claro, específico. Creo que he repetido, he reverberado que nunca es bueno jugar con ello. No les, a través de este espacio, por ejemplo, decirles no lo hagan, pero si hubiera algún caso, hay que reportarlo al párroco de la zona, ¿no? En diferentes jurisdicciones, lugares, el párroco, el párroco derivará inmediatamente al obispo y el obispo dirá al sacerdote que tiene este estilo de encargo. Obviamente todo esto sigue de esta manera porque tiene para ello un servicio específico pastoralmente. Y es así que la iglesia trata de ayudar y bueno, después se va viendo, se va estudiando, hay cosas que van saliendo y eso pues se lo tiene que hacer así con prudencia, pero la vía regular sería ir a avisar a la parroquia, el párroco le corresponde en su servicio pastoral después hacer la derivación correspondiente y luego los acompañamientos que ya después se van viendo según sea cada caso, según sea cada la situación dada, ¿no? Entonces, por eso, hablar genéricamente sí, pero de esa manera un poco aterrizaría la respuesta. Bueno, para todos los amigos que nos han visto, el padre Iván Bravo nos dice que podemos recurrir al párroco de la iglesia más cercana de nuestro barrio y también no jugar con esas cosas, ¿no? Es algo que no es un juguete la Ouija, como se dice, ¿no? La Ouija, el baldor, que hay diferentes formas, digamos, de abrir portales. Hay que recurrir entonces al párroco. Bueno, ya vamos a ir cesando. Para ello vamos a preguntar a Ninoska qué aconseja a las personas nuevas. Como estamos viendo en estos años, están saliendo las personas, los influencers, los youtubers y todas aquellas personas, digamos, que van queriendo o generando videos, ¿no? Para llamar la expectativa y todo eso. Y a veces cometen imprudencias, ¿no? Y bueno, en este caso a Ninoska Riveros le podríamos preguntar qué les puede aconsejar a estas personas jóvenes que están incursionando, digamos, en estas investigaciones paranormal para realizar videos. Bueno, mi recomendación sería que tengan mucho cuidado, que vayan con todas las medidas de seguridad. En eso, no sé, pedir permiso, hacer un pequeño ritual en el lugar para que las almitas, las entidades malas o buenas, no se molesten y no los persigan, ¿no? Y sepan a lo que se van a tener si es que empiezan a realizar este tipo de investigaciones.
Muchas gracias, querida Ninoska. Para despedirnos, Jones, Coco Callao, padre Iván Bravo, ¿algunas palabras? Sin lugar a dudas, recomendar a la gente que no se meta a lo que no conoce. Está bien conocer estos temas, son innovadores, el trabajo que hacemos los investigadores paranormales, la gente que hace periodismo paranormal también, y el aporte sustancial que la religión nos puede dar, porque el dote espiritual es vital, porque el ser humano necesita creer en algo y necesita creer en esa protección. Nosotros acudimos a Dios también cuando estamos yendo a una investigación, porque no sabemos a qué uno se puede enfrentar a veces. Entonces, recomendar, ¿no? A la gente que quiere incursionar, quiere averiguar, está bien, indagar estas cosas son muy interesantes, pero tienes que tener mucha preparación en el sentido de conocer. Ninoska lo citaba, un ritual obviamente pues, de seguridad. Coco citaba también en su alocución el tema de usar escapularios, algún amuleto que pueda ayudarte, porque instrumentos como la plata ayudan en ese sentido. Encomendarte a una deidad es vital para eso, pero obviamente si esto no es chiste, no es un juego, no es una broma, es lo que buscamos es documentar aspectos de vida después de la muerte. Eso es a lo que nosotros hacemos, evidenciar que esto realmente tiene actividad paranormal y poder dar ese mensaje a la opinión pública y por sobre todo darles datos para que ellos los registren y por sobre todo pues tengan un entretenimiento, pero un entretenimiento saludable, no algo nocivo. Mucha gente a veces se cree Santo Tomás de Aquino, quieren ver para creer, ese es el problema. Y no hay que meterse mucho en eso y mucho más si no conocen las consecuencias. A veces creen que porque ven el trabajo que hacemos, creen que cualquiera lo puede hacer y no cualquiera lo puede hacer. Y es lo que tenemos que tener mucho cuidado. Nosotros somos bastante responsables en eso y pedimos también a la gente, está bien que les guste, pero siempre con responsabilidad y pues sobre todo con mucho cuidado. Esa es la recomendación general que puedo dar y nuevamente gracias a la organización de este evento por esta invitación y poder participar con grandes amigos y retroalimentarme y compartir conocimiento y experiencia. Muchas gracias. Coquito. Gracias, querido Randy. Primeramente, felicitarte, agradecerte a toda la producción de La Paz Historias en Fotos, porque, hermano, yo te digo, programas como este hacen que podamos conocer mucho más de todo, ¿no? O sea, creo que estamos en tiempos de recogimiento espiritual, sobre todo. Nosotros hemos tratado de demostrar a lo largo de este tiempo de investigación que existen los fenómenos paranormales, ovnis, extraterrestres, espíritus, mundo férico, teorías de conspiración, creo que son reales. Estamos en tiempos del COVID-19. Esto no solamente nos está uniendo y fortaleciendo a nivel familiar, sino que nos está dando apertura a conocimientos más allá de lo evidente. Entonces, yo creo que ahora es el momento en que no solamente tenemos que creer en evidencias de vida después de la muerte, sino que tenemos que creer todavía con esperanza, con fe, y como decía el Padre, ¿no? Definitivamente el de la misericordia hoy por nuestro prójimo y creer en el hombre más grande del mundo. Las respuestas no están aquí abajo, las respuestas están arriba. Y el hombre que vive ahí arriba, Jesucristo, es el hombre más importante de la historia del humano. Muy bien. Querido padre Iván Bravo, para ir cesando. Bien, agradezco también esta posibilidad donde hemos interactuado, creo que buscando el bien de todos. Siempre en ese aspecto, el universo es muy grande. Para mí también es un campo siempre de conocimiento, de aprender, de saber y de entrar en razones también. Pero decía muy bien San Juan Pablo II con un bonito documento, La Fides es Ratio, hasta donde llega la razón es el punto de partida de la fe. Y creo que ese aspecto es fundamental para darnos cuenta y entrar en un campo de verdad, de reflexión. Creo que está en nuestras manos el correcto uso de la libertad y de la prudencia, del respeto y de todo aquello que en valores adquirimos desde nuestra familia. Y a los niños, a los jóvenes, a las personas, no juguemos con las cosas malas, porque las consecuencias pueden ser funestas e incluso terribles. Y eso es algo que tenemos que ser conscientes. De mi parte, invitarles siempre a todos a buscar de ser propositivos, busquemos de más bien dar más valores humanos, que eso es algo fundamental. Y la vida que en este tiempo de pandemia nos está tocando, es fundamental saber que la vida está en un hilo
como dice, este virus tan minúsculo que puede hacer estragos. Así también es el mal. Y eso que nos quede como pauta abierta para reflexión. Gracias. Muchas gracias, Padre Iván. Ninoska, para despedirse. Bueno, Randy, muchas gracias por la invitación y decirles a todos los chicos que se cuiden mucho, que no realicen cosas que no saben. Y si es que las quieren realizar, pues acudan a una persona que sea profesional en el ámbito. Y eso sería todo. Gracias, Randy, gracias a todo el equipo. Ha sido un gusto conversar acerca de las casas embrujadas con ustedes. A nombre del equipo de La Paz Historias en Fotografías, quiero agradecerle a John Uribe, a Coco Callao, al padre Iván Bravo, a Ninosca Riveros por acompañarnos en esta noche y hablar de casas embrujadas de la ciudad de La Paz. Asimismo, a todos los que nos han visto, denle un like a nuestra página porque vamos a seguir produciendo esto que hacemos, lo que somos y también enseñando algo muy importante en nuestra cultura, nuestra tradición, a partir de la historia. Muchas gracias a nuestros panelistas, un abrazo para todos ustedes y muy buen fin de semana. Gracias. Bye, bye. Hasta la próxima. Hasta la próxima.